Vamos a tener nuestras Biblias abiertas y en Efesios 2, y vamos a pedirle al Señor. Sé que el pastor acaba de dirigir una oración pidiendo humildad, ¿cierto?, de parte de la congregación, y también quiero que podamos reflexionar unos minutos en oración y pedirle al Señor que ese último canto, Padre de luz, tan precioso, que nos conduce, nos hace reflexionar sobre el anhelo que el creyente tiene, porque la luz de Cristo, la presencia, las virtudes, el amor, la bondad de Cristo estén presentes y seamos nosotros un reflejo que esparce, ¿cierto? Que no se queda quieto, sino que se multiplica y que lleva el nombre de Cristo más allá. Con eso en mente, el tema en el que meditaremos es las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia. Vamos a definir la gracia, vamos a meditar en el alcance de esta gracia previo a la salvación y posterior a la salvación. Así que con eso en mente y teniendo nuestras Biblias abiertas en Efesios 2, les invito a que incline su rostro y pidamos al Señor que nos hable esta mañana y nos permita dimensionar y comprender mejor su gracia. Padre bueno, Señor Dios, gracias porque nos tienes en este lugar. Gracias porque nos has revelado las santas escrituras, nos has dado, Señor, la máxima norma en materia de fe y conducta para cada una de nuestras vidas. A ella nos acercamos en esta mañana, nos exponemos, Señor, no a lo que la sociedad nos dice, no a lo que nuestros corazones engañosos nos dicen, nos acercamos a tu palabra. Abre nuestros oídos, pero sobre todo abre nuestros corazones, para que tu luz, Señor, no se quede solamente en nosotros, sino que llegue, Señor, hasta lo último de la tierra y seamos nosotros agentes activos en el avance de la proclamación de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, Padre. Amén y amén. Efesios 2, el texto en el que quiero pedir que centremos nuestra atención es Efesios 2:7. Ese será el texto base a partir del cual vamos a partir esta meditación. Efesios 2:7 nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una vez más, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué viene a su mente, mi hermano, cuando escucha la palabra abundante? Cuando escucha la palabra abundante, pues pueden venir muchas ideas a nuestras mentes y en su mayoría giran en torno a grandeza, giran en torno a algo que es significativo, algo que es de peso. Y mis hermanos, Dios, a lo largo de las Escrituras, hemos podido ver que el Señor, sus obras son así, sus obras son grandes, sus obras son majestuosas, son significativas, trascienden. Y a manera de introducción, quiero recordar a cada uno de ustedes lo que Génesis 12, versículo 3 nos dice, cuando hablaba el Señor a Abraham, diciendo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Note el alcance de esa bendición, una bendición grande, todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y esa no es la única bendición en la que
podemos dimensionar un tipo de bendición de este tipo. Génesis 22, 17 nos dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Mi hermano, eso no es algo pequeño, eso es algo grande. Ese es un lenguaje que nos está transmitiendo la idea de grandeza. Sin embargo, también las sentencias de juicio de Dios son grandes. Las sentencias de juicio y castigo por la maldad también son grandes y tienen un alcance bastante notorio. En Génesis también 7, del 4 al 5, encontramos una sentencia, y fue uno de los castigos más severos y más grandes de Dios sobre la creación. Nos dice Génesis 7, de 4 al 5, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El diluvio, toda la humanidad, mis hermanos, toda la humanidad existente, y no solo los seres humanos, sino también los animales, a excepción de Noé, su familia y las parejas de animales que entraron en el arca. Sin embargo, quiero que usted dimensione que cuando el Señor se propone hacer algo, eso, mis hermanos, impacta, eso tiene un alcance significativo. Y quiero finalizar esta introducción con Apocalipsis 16, del 1 al 7. Escuche esto con mucha atención. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, escuche esto: justo, justo eres, oh Dios, el que eres y el que eras, el santo. ¿Por qué? Porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y también son justos. Y en estos momentos en donde acabamos de recién leer una escritura de juicio, de castigo, pudiera alguien preguntarse, y bueno, y el tema de esta mañana es las abundantes riquezas de su gracia, pero yo noto ahí a un Dios airado, a un Dios severo, a un Dios, pudiera también alguno decir, a un Dios malo. Y yo quiero presentar 2 notas con respecto a esta introducción, y son preguntas. El primero, el juicio de Dios lo convierte en un Dios malo e injusto. Acabamos de leer Apocalipsis y también la cita en Génesis del diluvio, y nos pudiéramos preguntar eso: ¿el juicio de Dios lo convierte en un Dios injusto? Todo lo contrario. Como vimos en la última cita, sus juicios son una evidencia que Él es santo y que Él es justo. No por castigar el pecado lo convierte en un Dios injusto. Por supuesto, esto no causa agrado al oído humanista de nuestra sociedad actual. Y mi segunda nota es la siguiente: ¿el juicio de Dios anula su gracia? ¿El juicio de Dios anula su gracia deja de Dios de ser el único ser bueno y misericordioso por el hecho que castiga? No, absolutamente no.
Todo lo contrario, la severidad de sus juicios sobre los impenitentes permite que aquellos que son acobijados bajo su gracia puedan contemplar de una forma más clara la grandeza de su gracia y misericordia que sobre ellos ha sido derramada, que sobre nosotros ha sido derramada. Todo lo anterior nos es una antesala a los puntos que vamos a desarrollar en esta mañana y a meditar en esas riquezas de la gracia de Dios. Nunca alguno de nosotros va a alcanzar a dimensionar y comprender la gracia de Dios mientras no hemos comprendido sus juicios, su severidad y su castigo sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la impenitencia, sobre la rebeldía. Ahora quiero que nos adentremos en lo que Efesios nos dice, Efesios 2. Vamos a dedicar nuestra atención del versículo 1 al versículo 10. Mi primer punto a desarrollar es el contexto inmediato. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, inicia su carta y en el capítulo 1, si usted al estar en su casa, ¿verdad?, toma esa excelente decisión de poder tomar Efesios, va a encontrar en el capítulo 1 una descripción de la poderosa y sabia salvación llevada a cabo por un Dios en gran manera bueno y misericordioso sobre pecadores que no lo merecen. Eso va a encontrar usted si lee Efesios 1, va a encontrar que el Señor dice que en su gran amor nos predestinó de antemano, según nos escogió en Cristo. Y usted, considero que, así como Carlos mencionaba en la apertura, su corazón puede sentirse en paz y en seguridad al leer Efesios 1. Y cuando usted llega a Efesios 2, lo que usted va a encontrar es al apóstol Pablo tomando una tarea muy importante, y es la de profundizar el impulso que llevó a Dios a salvar a estos pecadores descritos en el capítulo 1. ¿Cuál fue ese impulso? En Efesios enfatiza que no fueron obras que ya de por sí eran malas. Si las obras nuestras, mis hermanos, antes de venir al Señor, eran obras de maldad. Así que no fue por obras que el Señor derramó de esa gracia y de esa misericordia, sino que más bien el impulso del Señor para salvar a pecadores como usted y como yo fue única y exclusivamente su gracia. Ahora leamos lo que el texto nos dice, y ese es mi segundo punto: el estado espiritual previo a la regeneración del creyente. El estado espiritual previo a la regeneración del creyente. 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais enfermos, muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y bueno, de ahí en adelante usted encuentra toda una serie de descripciones y de características. Yo las traigo acá apuntadas aparte. Sin embargo, si esto lo hiciéramos una lista de descripciones del estado espiritual del creyente previo a la regeneración, previo a su salvación, sería algo como lo siguiente: muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. En tercer lugar, obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, esto es el diablo, Satanás. En cuarto lugar, estaríamos siguiendo al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Quinta característica: todos nosotros en otro tiempo obedecíamos los deseos de nuestra carne. Y quiero hacer acá una pequeña pausa. Cuando el apóstol viene y dice obedeciendo los deseos de nuestra carne, la idea que está transmitiendo es la de una persona que se levanta por la mañana y pasa o desarrolla todo ese día actuando, haciendo pues lo que su cabeza le dicta,
lo que por naturaleza puede y quiere hacer. Y cuando no hemos nacido de nuevo, a lo que nos inclinamos es a una vida pecaminosa. Y alguien, yo sé muy bien que alguien puede venir y decir, mi hermano, pero pues yo antes de venir a Cristo, pues yo no maté a nadie, yo no asalté ningún banco, yo no estafé o no cometí algún pecado escandaloso, ¿cierto? Sin embargo, ante los ojos del Señor, no solo aquello que es escandaloso, aquello que se vuelve público es pecado, sino también todo aquello, absolutamente todo aquello que hacemos quizá en la oscuridad, aquello que hacemos quizá de una forma privada, aquello que quizás no sale a luz, o al menos no de momento. Sin embargo, todo eso, mis hermanos, es un acto de rebelión. Por supuesto, quizás no es escandaloso como robar o asaltar un banco o asesinar a alguien, pero toda nuestra vida, mientras no se ajusta a los estándares de la santidad de Dios, lo que es pecado y es rebelión y es desagrado al Señor. Tal como un asesino está destituido de la gloria de Dios, así también alguien que miente, alguien que no es sincero, alguien que mantiene relaciones con sus semejantes de una forma falsa, hipócrita, alguien que pues no hace lo que tiene que hacer, ya sea en su trabajo, en la sociedad misma, alguien que simple y sencillamente no actúa con la moralidad que Dios exige, está igualmente destituido de la gloria de Dios, viviendo en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. En séptimo lugar, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y cierra esta lista con una descripción bastante dura, bastante tajante. Éramos por naturaleza hijos de ira. Mis hermanos, ahí está englobada toda la humanidad que no ha nacido de nuevo, hijos de ira, sin importar e indiferentemente de la magnitud de sus pecados, todos por igual, hijos de ira. Yo traigo acá unas 2 preguntas de reflexión. Acabamos de leer muchas cosas. Yo resaltaría la que nos dice, siguiendo la corriente de este mundo, y esta última que nos dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ante eso yo quiero que nos preguntemos y reflexionemos cada uno esta mañana. ¿Podemos ver hacia atrás y encontrar estas características, este estilo de vida en nuestro pasado? Si giramos nuestra cabeza, ¿todo esto lo encontramos atrás? ¿O será que no es necesario girar la cabeza y eso sigue estando en el presente? Estar siendo arrastrados por la corriente de este mundo. Y yo quiero darle a usted una idea de el que conlleva estar siendo arrastrado por la corriente de este mundo. Estar siendo arrastrado por la corriente de este mundo no significa que alguien va corriendo en la calle y usted va detrás. Por supuesto que no. Lo que nos significa es cada una de esas tendencias, ideologías, cada una de esos conceptos, esas posturas que la sociedad nos brinda en cuanto a Dios, en cuanto a la familia, en cuanto a la forma en la cual yo hablo, la forma en la cual yo me visto, lo que la sociedad presenta como lo actual, lo válido, lo correcto, lo popular. ¿Qué tan fácil, mis hermanos, somos nosotros más bien atraídos por la corriente popular, lo que es agradable a la mayoría, pero que a luz de la Escritura encontramos desagradable a los ojos de Dios? ¿Qué tan fácil es para nosotros ir detrás de esas corrientes, adaptarnos a lo que por la mayoría es bien visto, pero que a los ojos de Dios simple y sencillamente no lo es? Podemos ver hacia atrás y decir que en nuestra vida pasada, antes de venir a Cristo, éramos así, o será que todavía lo estamos siendo.
luego de haber visto estas características del estado espiritual del creyente previo a su nuevo nacimiento, quiero que ahora veamos específicamente las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Y eso está en el versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hasta ahí. Acá lo que estamos encontrando es la operación de la gracia. Acá lo que estamos encontrando es lo que Dios hace. Y esta sección, estos versículos que acabamos de leer, inician con un pero. Inician con esa palabra tan corta, esas 4 letras, pero. Un pero que viene a marcar un giro en el discurso del escritor, un cambio de ruta, y trae como contraste un elemento que bota a tierra y desbarata todas las afectaciones del estado espiritual en la vida de los ahora creyentes. Y ese elemento que entra en escena no es otro sino que la gracia y la misericordia de Dios. Pero Dios, versículo 4, yo traigo acá aparte un listado que resume lo que esos versículos nos dicen. Dios, que es rico en misericordia. Rico en misericordia también nos está transmitiendo una idea de grandeza. No es una misericordia pequeña, mi hermano. No es una misericordia a medias. Es una misericordia rica, grande, abundante. El amor, por su gran amor con que nos amó, no fue un amor pequeño. No considere usted o no guarde en su mente la idea que el Señor lo ama pero poco, lo ama a medias, no lo ha todavía amado en su máximo término, en el máximo alcance. No, mis hermanos, por supuesto, los seres humanos somos muchas veces caracterizados por actuar de esa forma, actuar a medias, mostrar afecto, poner nuestro esfuerzo no al 100%, ¿verdad? No en nuestras más altas capacidades, sino que quizá más bien, pues voy a hacer esto, pues porque en mi horario de trabajo, pues es hasta tal hora y yo así lo hago y pues ahí está todo bien. O quizás sé muy bien cuál es el manual de mi plaza y pues yo a esto me limito y si no me está viendo alguien, pues omito ciertas cosas, ¿no? Y si no está el jefe cerca, pues aquí no pasa nada y esto así queda. Y somos así, mis hermanos, somos imperfectos, somos afectados por el pecado también en ese sentido. Sin embargo, Dios no es así. Cuando Él propone hacer algo, pues en efecto lo hace. Y Él ha revelado en la palabra que esta gracia derramada sobre pecadores que no la merecen, no quiso el Señor darla de una forma parcial, ¿cierto? Los voy a amar un poco y pues vamos a ver luego cómo se desempeñan y luego veo si los amo más. No es así, es una gracia grande y poderosa desde el inicio hasta el final. Estamos acobijados por un amor no parcial, sino un amor pleno y completo en Cristo Jesús. Dios es rico en misericordia y con un grande amor amó a pecadores que estaban muertos en sus delitos. Además, nos dio vida juntamente con Cristo. Y acá la Escritura nos da una de las más claras evidencias de cómo nuestra salvación se lleva a cabo, y lo que está ahí entre paréntesis es lo siguiente: por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Y cualquier creyente que no soporta que la salvación es por gracia, o que simple y sencillamente se opone
a la forma bíblica de la salvación, pues no sé qué puede considerar al leer textos tan claros, tan precisos como lo es el que encontramos en Efesios 2 en esta mañana. Sin embargo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Mis hermanos, nosotros hemos resucitado en el sentido espiritual, dado que estábamos muertos, incapaces. Recuerde, no sé, si en esta mañana tomáramos por tarea sacar un listado de todas las cosas que puede hacer un muerto. No sé quién me da la primera cosa que puede hacer un muerto. Vamos a sacar un listado ahorita. Sin embargo, no puede hacer nada. Sabemos muy bien que un muerto no puede hacer nada. Y en el sentido espiritual, lo que esto no significa es que a los ojos de Dios no hay nada espiritualmente bueno que podamos hacer a sus ojos. Usted puede, no sé, trabajar, tener hijos, formar una familia. Sin embargo, ante los ojos de Dios, ante las cosas que son agradables a sus ojos, lo que usted puede brindarle antes de nacer de nuevo es absolutamente nada. Y puesto que estábamos en esa muerte espiritual, lo que el Señor hace es resucitarnos. ¿Qué hace el Señor? Resucitarnos. Y una vez que nos resucita, no estamos ya más muertos, sino que estamos ahora vivos espiritualmente, vivos ante sus ojos. Y ahora que estamos vivos, mis hermanos, tenemos la capacidad en Cristo para entonces hacer aquello que es espiritualmente bueno a sus ojos. Aquello que sí entonces podemos sacar un listado. Y pasaríamos toda la mañana sacando un listado de todas aquellas obras, de todas aquellas virtudes, de todas aquellas obras de rectitud, las cuales ahora sí podemos hacer. Y todo esto como resultado no de nuestra inteligencia, no de nuestra capacidad, no de absolutamente nada que haya en nosotros, sino única y exclusivamente las abundantes riquezas de su gracia. Ese es el alcance, ese es el objetivo. Y hablando de objetivos, ese es nuestro segundo punto. Sin embargo, quiero cerrar diciendo que la gracia y la misericordia genuinas no llegan al rescate de un enfermo, llegan a resucitar a un muerto que no tiene esperanza. No sé cuántos en esta mañana saben que han resucitado, pero hemos resucitado. Cristo nos ha resucitado. Mencionábamos que íbamos a hablar también acerca del objetivo, acerca también del propósito, y esto está en el versículo 7. El versículo 7, el cual nos dice de la siguiente manera: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es en esta etapa, es en esta parte de la meditación que yo anhelo que usted y yo vinculemos lo que seguimos, lo que esa alabanza tan preciosa: Padre de luz, ilumina mi ser, refleja tu amor, refleja tu bondad. Yo quiero que todo eso usted lo enlace en esta mañana a luz de lo que Efesios 2:7 nos dicen. Y esta sección inicia con una palabra también bastante corta, bastante precisa. ¿Cuál es la primera palabra que nos muestra el versículo 7? Es la palabra
para. La palabra para, y usted sabe que esa palabra lo que nos transmite es la idea de el propósito, el objetivo, el por qué yo hago algo. Y en primer lugar es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y nos vamos a quedar ahí por un momento. Mis hermanos, hay alguien que se ha propuesto revelar, anunciar, mostrar, hacer notorias, hacer famosas las riquezas de su gracia, y ese es Dios. Y no sé qué tan involucrado, no sé qué tan consciente usted está de eso, porque la razón y el propósito por el cual un día a pecadores, impenitentes, rebeldes y miserables como usted y como yo, la razón por la cual un día la gracia operó en su vida al punto de hacerle nacer de nuevo, al punto de iluminarlo y hacerle entender que lo que había hecho con su vida hasta antes de ese día pues había sido algo simplemente carente de valor, pero que de ese día en adelante, y me estoy refiriendo al día en el cual usted y yo nacimos de nuevo, desde entonces, como dijimos hace un minuto, resucitamos. Y quizás ese día pues no nos lo explicaron, quizás no tuvimos la conciencia, pero de que estamos vivos ahora espiritualmente, lo estamos. Por supuesto hablo sobre creyentes genuinos. Sin embargo, hay un propósito claro y definido por Dios, y es mostrar esas riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y mis hermanos, muchas veces pasamos por estos textos y nos suenan bien, nos suenan agradables, suenan muchas veces, los escritores como Pablo acostumbran muchas veces decir algo que posiblemente pudo haberse dicho en unas 3 o 4 palabras, decirlo quizás con unas 10 o 12, y es porque lo que está el escritor procurando es dar riqueza literaria, dar riqueza doctrinal a sus oyentes. Si esto procuráramos esta mañana decirlo de una forma más, pues no sé, corta o adecuada a nuestro lenguaje contemporáneo, sería algo como: Dios nos salvó para que hagamos famosa su gracia, para que hagamos notorio que Él tiene gracia. Los pecadores, lo que necesitan saber es que hay gracia, mis hermanos, hay gracia, hay perdón, hay restauración. Dios no quiere que su gracia esté escondida en un libro. Dios no quiere que su gracia esté encajonada en 4 paredes. El propósito de Dios es manifestar en estos siglos, en los siglos venideros, que su gracia no es una gracia pobre o pequeña, es una gracia rica, abundante, que impacta y que tiene un alcance más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y esta gracia no se está derramando sobre los ángeles para que con su grande fuerza y poder vayan por los universos a llevar el mensaje. Esta gracia se ha derramado sobre usted y sobre mí, sobre nosotros, los débiles, los que fuimos creados del polvo de la tierra. En torno a nosotros es que gira la historia humana, trata del hombre. Por supuesto, entendemos a luz de las Escrituras que lo que gira y lo que le da peso y valor es la gloria de Dios. Pero la criatura a la cual Dios delegó autoridad, delegó esa facultad para sojuzgar la tierra, es sobre el hombre. El Señor se ha revelado y la criatura humana es la criatura sobre la que en mayor medida el Señor nos muestra sus atributos. Por supuesto, nosotros de una forma imperfecta, de una forma corta, si lo comparamos ante su grandeza, pero mis hermanos, nosotros, los ahora creyentes, somos eso. Lo que cantamos en ese himno, ser un reflejo de su luz, ser un reflejo
de su luz. Un para, el del versículo 7, que viene a revelarnos el propósito de todo lo anterior, de todo lo que hemos visto hasta este momento. El para qué de la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene un para qué, mi hermano, y es lo que vimos hace unos minutos. La misericordia y la gracia de Dios derramadas sobre los pecadores no carece de sentido, no se hace al azar, sino que tiene un sentido, tiene una razón de ser, y ese propósito no es otro, sino que la de mostrar al mundo entero como el único y bueno, misericordioso Dios. Y por supuesto exaltar a Cristo Jesús, que es quien lleva a cabo la obra de salvación de principio a fin. Me resta un punto más a desarrollar. Si me paso de tiempo, pues me hace seña ahí, me levantan los 10, ¿verdad? Ya con eso yo me ubico. Sin embargo, antes de cerrar este punto, quiero hacer énfasis en algo que muy posiblemente usted y yo tenemos claro. Sin embargo, no está de más confirmar aquello que glorifica a Dios, y es lo siguiente: la salvación no es por obras, y con ello lo que estamos diciendo es que no es recibida como premio por la obediencia, sino que más bien es para obras. Yo quiero que usted repita eso conmigo: la salvación no es por obras, la salvación es para obras. Y específicamente buenas obras, mi hermano. Buenas obras para que los creyentes, y esto lo que significa es que los creyentes ahora pueden caminar por el camino del bien, pueden caminar el camino de la dignidad, de la rectitud, asemejándonos cada día más a nuestro Salvador. Y esto es lo glorioso, mi hermano. La salvación no trata simplemente de pecadores rumbo al infierno, un Dios que llega al rescate de muertos, pecadores, y les da vida, los resucita, los perdona y los va a llevar al cielo. Y por supuesto, sé que esto que acabo de mencionar implica grandes significados, sin embargo, no lo es todo. Parte de la salvación, un elemento esencial de la salvación, es que a estos que en un momento estuvieron muertos, pero que ahora están vivos, Dios va a obrar en ellos, mis hermanos. Dios va a obrar en ellos antes de que estén en la gloria. Dios va a resplandecer a través de ellos acá en esta tierra, como diríamos, aquí y ahora, mi hermano, no en otro lugar. Es aquí y es ahora. Y sabe esto, si no fuéramos o procuráramos al menos ser cristocéntricos, centraríamos entonces la atención en pues el creyente, en sus buenas obras, en su involucramiento en los distintos ministerios, en su sed por crecer y aprender más de Dios, lo cual todo ello es bueno, y por supuesto a eso nos referimos. Pero, mis hermanos, hay un objetivo que tiene que estar en el centro del corazón de ese creyente mientras crece en obras. Y ese objetivo es el más glorioso. Ese objetivo es el estándar, el ejemplo a seguir y la causa de mayor gozo para nosotros. Y es la de parecernos a nuestro Señor, la de parecernos a Cristo, la de hacer las obras que Cristo haría. Muchos de nosotros que trabajamos en distintas empresas o que tenemos distintos jefes o líderes de toda índole, en cualquier esfera, en cualquier área, muchas veces podemos encontrarnos en la vida a alguien sobre el cual decimos: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, ese es mi ejemplo, ese hombre o esa mujer me ha motivado a un día pues parecerme o llegar a tener un impacto en la sociedad similar al que él ha tenido. Y bueno, existen tantos líderes, ¿verdad? Pues en todas las áreas, en todas las esferas. Mis hermanos, usted y yo ya tenemos o ya deberíamos tener ese puesto ocupado.
y ese puesto es el de Cristo, única y exclusivamente de Cristo. En lo que respecta a nuestra fe, nuestra conducta, mis hermanos, no son los líderes políticos, no son los líderes sociales los que deben estar en el centro de nuestro corazón y por los cuales debemos de disponer nuestro mejor esfuerzo para vivir esta vida, mis hermanos. Cristo dijo, mientras desarrollaba su ministerio acá en la tierra, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Mis hermanos, el hacer buenas obras, no deberíamos verlo como, pues bueno, esta es la tarea que toca y bueno, intentémoslo, esforcémonos, hagámoslo pues porque la Biblia nos dice, porque el pastor me va a regañar, porque el hermano de la casa de oración me va a decir que no llegué tal día o algo por el estilo. Mis hermanos, el crecer en buenas obras, más que un deber, mis hermanos, es un privilegio. No sé cuántos de ustedes quisieran parecerse a Cristo, ser como Cristo, ir detrás de Cristo, y entonces, hasta entonces, nuestra familia y la sociedad que nos rodea, pues, pueden llegar a tomar en serio nuestras palabras, o toda vez que procuremos llevar el Evangelio a sus oídos. Sé que en la vida muchas veces nos hemos encontrado distintos vendedores, quizás nosotros mismos hemos sido vendedores de algún producto, de alguna empresa, y pues bueno, cuando usted está vendiendo, lo que usted hace es hablar bien de ese producto, usted habla bien de esa empresa y la pues presenta como el mejor lugar que puede existir o el mejor producto que la persona puede adquirir, ¿cierto? Mis hermanos, en cierta medida, obviamente en el área espiritual, usted y yo somos vendedores. Vendemos o presentamos algo de valor. Y creo que este día es el adecuado para que nos preguntemos con qué empeño o con qué esfuerzo estamos presentando a Cristo, a la sociedad, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué tan en serio hemos tomado el propósito de la gracia? Lo leímos ya, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y ese no es el único, por supuesto hay más, ya los vamos a meditar. Sin embargo, es un poco falto de propósito el que nosotros estemos desconectados de esto. Si estamos desconectados de esto, lo traigo apuntado por acá, sería algo como afirmar que Dios ha obrado en mi vida, únicamente lo que Efesios 2 describe de los versículos 1 al 6. Lo que usted encuentra ahí es el estado espiritual, y luego encuentra cómo la gracia llega y opera en la vida, pues resucitándola, perdonándola, y pues hasta ahí, mi hermano, hasta el 6. Mis hermanos, Efesios 2 no termina en versículo 6, continúa el 7, donde está el propósito, donde está la razón de ser. Mis hermanos, en cierta medida, además de vendedores, también en el sentido espiritual somos empleados. Hay un trabajo, mi hermano, hay un trabajo. Y muy posiblemente donde usted se desempeña existe un manual de puestos y ahí está su plaza. Ahí está los deberes, las responsabilidades. Ahí está descrito la forma y la manera en la cual usted va a desarrollar lo que se le ha asignado a su plaza. La plaza nuestra es la de cristiano y la de cristiana. Y acá está el manual de puestos en donde está descrita nuestra plaza. Y de forma esencial, lo que nuestra plaza conlleva es que el mundo conozca a Cristo. Y para que conozca a Cristo tenemos que parecernos a Cristo. Y parecernos a Cristo, para parecernos a Cristo tenemos que hacer las obras que Cristo hizo. Las obras que Él nos ha descrito en su palabra. Y este es el quinto punto, las implicaciones de la carencia de estas buenas obras. Las implicaciones de la carencia
de estas buenas obras o de la falta de estas buenas obras. Y quiero definir, antes de seguir, quiero definir o brindarle ejemplos, ilustraciones de lo que las buenas obras significan. Las buenas obras significan, pues bueno, además de lo que cantamos, y lo vamos a cantar al finalizar, mis hermanos, le voy a pedir a los hermanos del Ministerio de Alabanza que entonemos ese cántico, Padre de Luz, lo vamos a cantar. Sin embargo, además de lo que en ese himno encontramos, significa, por supuesto, una participación activa del creyente en su crecimiento espiritual, en su crecimiento doctrinal, en su involucramiento en la iglesia, su involucramiento en los distintos ministerios y las distintas oportunidades para servir, para ejercer los dones. Mis hermanos, el Señor ha repartido dones a cada uno de nosotros. El Señor ha repartido, distintas habilidades, distintas capacidades. Mis hermanos, y no es para guardarlas, no es para que estén ahí encerradas, es para que se ejerzan. Los talentos el Señor los entrega para que se negocien, para que se multipliquen, para que se expandan. Una segunda implicación de la carencia o falta de estas buenas obras es la siguiente. Sería como conformarnos a la idea que la obra de salvación en los Efesios, que son los creyentes a los que se dirigió originalmente esta carta, esa obra que Dios hizo en ellos en el siglo I, Dios ya no puede llevarla en nuestro tiempo presente, en el año 2023. ¿Por qué? ¿Por qué esto sería así? Porque alguien consideraría que una obra de impacto, de cambio, de transformación, que sí ocurrió en los Efesios hace tantos años, Dios ya no la puede llevar a cabo en nuestras vidas en el tiempo presente. Pues bueno, si alguien considerara esta perspectiva, tendríamos que preguntarle, pues, ¿por qué? ¿Por la corriente de este mundo? ¿Por el príncipe de la potestad del aire? O bueno, hay tantas excusas que nosotros pudiéramos presentar. Sin embargo, todos esos enemigos están vencidos, mis hermanos, ayer, hoy y siempre y cuando la gracia verdadera está presente. Siempre y cuando la gracia verdadera está presente, no hay obstáculo y no hay impedimento para que esa gracia que salva, también esa misma gracia santifique, esa gracia haga crecer. Voy a presentar una conclusión y luego unas aplicaciones. Mi conclusión es bastante breve. La gracia que glorifica a Dios es la gracia bíblica, y la gracia bíblica transforma. La gracia bíblica transforma. Ahora comparto las siguientes aplicaciones. Nuestra indisposición al crecimiento doctrinal nos lleva a una vida con muy poco fruto. Quiero repetir eso. Nuestra indisposición al crecimiento doctrinal nos lleva a una vida con muy poco fruto para la gloria de Dios y la obra de Dios de expansión del Evangelio acá en la tierra. Ayer que compartía con los jóvenes, les mencionaba que el matrimonio es pues como una batalla, es como una guerra, es como un enfrentamiento de dos ejércitos. Y bueno, usted es un soldado y en un día determinado usted va a ir a la primera línea de batalla. Indiferentemente si se prepara o no, hay un día en el que usted va a estar en la primera línea. Y mis hermanos, también nosotros, las armas y los recursos para vivir la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios están ahí.
están a nuestro alcance, están al alcance de un teléfono celular, al alcance de una computadora. Los distintos recursos, por supuesto, la Biblia es el centro de todo y es lo que aprueba o desaprueba lo que cualquiera enseñe o predique. Sin embargo, usted y yo debemos de buscar el crecimiento doctrinal. La falta de disposición de crecer doctrinalmente a lo que nos lleva es justamente a eso, a una vida con muy poco o con ningún fruto para la gloria de Dios. Una segunda aplicación, debemos temer que estemos mostrando al mundo a través de nuestras vidas una salvación que no transforma, una salvación que no cambia, una salvación que no renueva, una salvación que no santifica, porque esa no es la salvación de las Escrituras. Debemos temer. Si aún tenemos nuestras manos y pies atados a la corriente de este mundo, no hay razón alguna para jactarnos de la libertad. Y quiero repetir eso, si aún tenemos nuestras manos y nuestros pies atados a las corrientes de este mundo, no hay razón alguna para jactarnos que somos libres. Las abundantes riquezas de la gracia de Dios son originadas en la eternidad pasada. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Leemos en Efesios 1, usted va a encontrar en toda la carta a los romanos que el Señor escogió a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Las abundantes riquezas de la gracia de Dios no iniciaron o no fueron planificadas en este año. Fueron planificadas en la eternidad pasada. Llegan a nuestra vida y nos acompañan hasta la eternidad futura. Y con esto lo que queremos decir es que, mis hermanos, la gracia de Dios es como un río. Si usted está en ese río, es imposible que esté quieto. Si usted está en ese río, mi hermano, usted se va a mover con la corriente de esa gracia que se origina en la eternidad pasada y va hacia la eternidad futura, me refiero hacia la gloria, hacia la eternidad, está siempre en constante movimiento, creciendo de gloria en gloria y exaltando, por supuesto, cada vez más al Señor. Es imposible estar en el río de la gracia y mantenerse estático. La única forma es que usted crea que lo está. Sin embargo, en la realidad y en base a las Escrituras, simplemente no está en ese río. La carencia de obras de justicia y santificación en nuestras vidas pueden ser la más grande evidencia que no hemos nacido de nuevo. La carencia de obras de justicia y santificación en nuestras vidas pueden ser la más grande evidencia que no hemos nacido de nuevo, o al menos no todavía. Y finalizo con lo siguiente. Quien les predica no es un creyente perfecto, es un creyente pecador, débil y necesitado de la gracia de Dios, así como usted. Y nunca, al menos de este lado del cielo, seremos capaces de vivir la vida cristiana a los estándares de perfección, de la santidad y de la justicia de Dios. Si alguno de vosotros hubiere pecado, nos dice la palabra, tenemos un abogado. ¿Qué tenemos? Tenemos un abogado para con el Padre y es Jesucristo el justo. A lo largo de la historia de la raza humana y de la Iglesia de Cristo, ha existido tibieza espiritual, ha existido esa falta de involucramiento,
esa falta de disposición, esa comodidad espiritual y ese engaño, porque mi hermano, eso es un engaño, el que usted pase su vida apartando ese par de horas de domingo de 9 a 11 para venir a este lugar y dedicar toda su vida a cualquier cosa que no sea la gloria de Dios durante la semana. Es simplemente un engaño, estar desconectado de lo que hemos visto en esta mañana, y es el propósito de esas abundantes riquezas de la gracia de Dios. Mis hermanos, el propósito es la acción, el propósito es reflejar a Cristo, el propósito es llegar un día a la presencia del Señor, no de sorpresa. Mi hermano, eso no sucede. Nadie llega al cielo de sorpresa, como quien dice, bueno, estoy acá, no sé cómo, pero aquí estoy. Eso no sucede. Llegan a estar en la eternidad el pueblo de Dios, el pueblo que le ama, el pueblo que le espera, el pueblo que sabe que Él es real, que sabe que Él está sentado en el trono, que Él reina y que Él gobierna, y que todos los que estamos acá no somos otra cosa, sino que sus siervos. Y un siervo, mis hermanos, pues no pasa acostado en una hamaca. Un siervo pues trabaja para su Señor, y si no trabaja para su Señor, pues trabaja para alguien más. Quiero cerrar este mensaje invitándole a que se acerque a lo que Apocalipsis 3:14 nos dice. Apocalipsis 3:14. Antes de leer estos versículos, pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Pues bueno, Cristo, mis hermanos, es el Señor de la iglesia, y esta gracia pues no proviene de otro más, sino que de Él. Y las palabras o los apuntes con los que espero finalizar esta meditación es la siguiente: Dios está a la puerta y llama a quienes necesitan restauración. Dios está a la puerta y llama a aquellos que necesitan restauración. Sería triste y sería una pérdida de tiempo todo lo que hemos meditado si yo pues hubiera subido a este lugar a decir muchas y tantas cosas sin poder proveer a luz de las Escrituras una solución a este problema. Sin embargo, gracias sean dadas a Dios que hay solución. Mi hermano, todos en menor o mayor grado hemos experimentado tibieza espiritual, desgano, comodidad, holgazanería espiritual. Y por supuesto hay otros con los que no puedo disimular términos, sino que tengo que decir clara y precisamente. Existen también otros que no han nacido de nuevo. Existen otros que simple y sencillamente no son hijos de Dios, o al menos no lo son todavía. Sin embargo, a todos ellos, el Señor nos ha escrito una carta. ¿Qué nos ha escrito el Señor? Nos ha escrito una carta. Por supuesto, toda la Escritura es la carta de Dios para nosotros, pero quiero que veamos la carta precisa que fue escrita a la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Vamos a leer estos versículos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he engrandecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes
que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que entonces seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo, escuche muy bien eso, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, si usted a lo largo de este mensaje identificó en su propia vida tibieza, descuido, falta de involucramiento, pues no es el primero. El Señor sabe y está muy consciente del estado espiritual de la iglesia. Si hay alguien que conoce a la iglesia mejor que nadie, ese es Cristo. Y Cristo es el Señor, y Cristo es quien le escribe esta carta, Cristo es quien se acerca a la iglesia, Cristo es quien disciplina, quien corrige, no a los de fuera, sino a los de casa. Por supuesto, llegará el día en el que, como leímos en la introducción, también el Señor castigará a todos aquellos que desobedecieron a la voz del Evangelio. Sin embargo, a usted y a mí tenemos a un Padre responsable. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a un Padre responsable, y gracias a Dios por eso, que no estamos al azar, no estamos descuidados, sueltos, sin tener a nada ni nadie que pueda alarnos hacia Él. Tenemos al mejor de todos. Tenemos a Cristo, quien llama al arrepentimiento a todo aquel que lo necesita. Y no quiero desaprovechar esta oportunidad para hacer la siguiente pregunta. No sé cuántos de ustedes han escuchado el estudio de esta carta a través del programa radial, a través del audio de Aviva Nuestros Corazones. Quienes han escuchado el estudio que hace poco se ha llevado a cabo, pues me gustaría ver sus manos levantadas. Lo suponía. Mis hermanos, en lo personal considero que no hay mejor forma que empezar nuestro diario andar que acercándonos al Señor en oración, acercándonos al Señor, a las Escrituras, acercándonos a instrucción, a enseñanza cristiana en medio de una sociedad que, mis hermanos, la sociedad enseña, la sociedad adoctrina, las distintas ideologías con mucho auge, con mucho esfuerzo y con el apoyo de distintas instituciones gubernamentales están adoctrinándolo a usted y a sus hijos a través de las distintas plataformas digitales, a través de los distintos medios de comunicación. No se vale la comodidad en un momento que tanto urge y que tanto se necesita una iglesia adoctrinada, una iglesia fuertemente, sólidamente fundamentada en las Escrituras. ¿Sabe que esta carta que el Señor escribió a la Odisea era una iglesia en un estado económico bastante privilegiado? ¿Sabe que el llamarles desnudos era algo que para muchos de ellos pudo haber sido un insulto debido a la fuerte industria textil que estaba desarrollada en la ciudad de la Odisea? ¿Sabe que llamarles ciegos, por supuesto, era una ofensa? Eran personas que tenían distintas industrias bancarias, económicas, fuertemente establecidas,
decirles que eran pobres y que compraran oro refinado en fuego para que entonces llegaran a ser ricos. Eran exhortaciones que para muchos de ellos el efecto, por supuesto, era causar vergüenza y traerles la conciencia de que las cosas superficiales, las cosas materiales, el éxito humano, el éxito laboral, el éxito social o económico no son sinónimos de un estado espiritual saludable. Sin embargo, el Señor está a la puerta y llama. El Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mientras los hermanos del Ministerio de Alabanza pasan, quiero invitarle a que usted pueda cerrar sus ojos y pueda decirle al Señor lo que su corazón le dicta en esta mañana. Si el Señor ha tocado su puerta, pues entonces el Señor espera que usted entonces la abra, para entonces entrar y cenar y recibir la restauración. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú reprendes y castigas, tú corriges y disciplinas a todos los que amas y a todos los que recibes por hijos. Gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu gracia, Señor, tienen un propósito. Ayúdanos a vivir en sintonía con ese propósito. Resplandece, Padre de luz, resplandece a través de nuestras vidas. Restaura, Señor, trae tu perdón, trae vida eterna y trae salvación sobre aquellos que no han nacido de nuevo. A ti lo pedimos, Señor, en esta mañana.